Buenas noches amigos y bienvenidos a Historia y Fe, aquí en el canal diocesano de televisión, donde vamos repasando estos últimos 5 siglos de historia en Europa y de cómo la historia de la Iglesia nos ha ido ayudando, nos va a ayudar a entender lo que ha pasado en estos últimos 500 años, nos ayuda a entender nuestra cultura, nuestra manera de entender la vida. Estamos hablando de la Europa luterana, estamos hablando de todos los movimientos protestantes que surgen después de aquella inquietud por reformar la Iglesia, y lo estábamos haciendo de mano de alguien que se ha dedicado bastante a profundizar en el luteranismo y en otras expresiones de aquella época, que es don Miguel Ángel Dionisio. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dejábamos la semana pasada el corte en la expansión del protestantismo. Lutero vivo pudo contemplar cómo aquel movimiento se extendía por toda Alemania, incluso por otros países de Europa. Sí, en efecto. Lutero vio y polemizó con el núcleo que va a surgir en Suiza, en torno a Zwinglio. Sí. Y también polemizó con Enrique VIII, porque Enrique VIII, del que luego hablaremos, es muy peculiar, lo que sucede en Inglaterra. Y además, durante la propia vida de Lutero, vio cómo los reinos de Escandinavia pasan al luteranismo por la conversión de sus reyes y por la petición de sus reyes, en el caso de Suecia y en el caso del rey de Noruega, Dinamarca, que además gobernaba Islandia, y es lo que va a permitir la expansión hacia el norte. Pero el luteranismo va a quedar hacia el sur, cortado en Alemania, hacia la mitad de Alemania. El sur de Alemania va a permanecer esencialmente católico, se va a recuperar también el catolicismo más tarde y se va a afianzar tras Trento. Y el salto, diríamos, geográfico va a ser a Suiza. En Suiza tenemos un movimiento que fue muy importante en aquel momento, que es el que inicia Ulrico Zwinglio, y que sin embargo después no va a tener ninguna trascendencia histórica, pues va a quedar subsumido en el calvinismo, que sea un movimiento posterior. Zwinglio es el tercero de los grandes reformadores, Lutero, Calvino y él mismo. Él era párroco en Zúrich y un humanista. Esto es algo que la otra semana no incidimos demasiado, pero tenemos que tener en cuenta el ambiente humanístico, que sin algunos era, en Italia, los humanistas, era volver a la literatura griega, romana, clásica. En el ambiente, diríamos, de renovación espiritual era volver a la escritura y volver a los santos padres. Esto es muy, muy importante, la importancia que es la escritura. Cisneros ha publicado la Biblia políglota en Castilla. Erasmo ha hecho la traducción también del texto sagrado, del Evangelio. Entonces, Zwinglio va a iniciar un movimiento también basado en la importancia de la escritura, pero un movimiento menos preocupado por la angustia que atenazaba a Lutero. Zwinglio es un sacerdote secular, párroco, cuyas preocupaciones son de renovación religiosa, pero que busca centrarse, por una parte, en la palabra de Dios, esto es común a todos, pero por otra parte da menos importancia a lo sacramental. El Lutero es muy importante, no lo dije la semana pasada. Lutero va a reivindicar 2 sacramentos fijos, es decir, el bautismo y la Eucaristía, considerando que hay presencia real. No hay transubstanciación, porque Lutero era contrario a esta tecnología que él decía que era una introducción que había hecho Tomás de Aquino por la corrupción de su filosofía derivada de Aristóteles, pero sí considera que hay presencia real, lo que él llama la empanación. En cambio, Zwinglio considera que no hay presencia real y va a tener muchísimos enfrentamientos con Lutero. O sea, Lutero era un hombre bastante intolerante con quien no pensaba como él. Las diatribas contra cualquiera, no solamente iban contra el Papa, en las que además vertía pues, todo su lenguaje bastante soez, y esto lo reconocen los propios luteranos, sino que esas invectivas iban contra cualquiera que se separara de su modelo de reforma. Entonces, con Zwinglio tuvo muchas controversias, porque Zwinglio negaba la presencia real. Para Zwinglio, que reducía la Eucaristía a 4 celebraciones
anuales y lo va a transformar en nombre, en la Cena del Señor. Considera que no es sacrificio. Y en Suiza, y esto va a ser un influjo que va a perdurar, se celebra 4 veces la Cena del Señor. Y el bautismo tampoco tenía ningún efecto. El bautismo es simplemente un signo externo de que Sí. esa persona pasaba a formar parte de la iglesia. Lo que va a ocurrir es que las predicaciones de Zwinglio, que se van a extender más allá de Zúrich, van a generar dentro de los diversos cantones suizos, no, Sí. no olvidemos que Suiza es una confederación, va a generar una guerra civil entre los cantones católicos y los cantones que han adoptado la reforma de Zwinglio. Y Zwinglio va a morir en una batalla. Ah, Muere con las tropas de la ciudad en una de esas batallas con los cantones católicos. porque nosotros el protestantismo de origen suizo lo hemos identificado básicamente en Calvino y el calvinismo, que fue el que tuvo más trascendencia. Claro, efectivamente. Aunque realmente Calvino no es suizo, Calvino es francés. Ah, Y Calvino, diríamos, es una nueva generación dentro de la Reforma. Ya no es clérigo, es un laico que está estudiando leyes, que también tiene una profunda inquietud espiritual y que cuando dé el paso a lo que va a llamar su conversión la va a dar desde el punto de vista protestante. Un hombre que, bueno, va a ir a Ginebra, de Ginebra va a tener que marchar a Estrasburgo y después de nuevo va a regresar a Ginebra, donde va a establecer, diríamos, un estado teocrático. Calvino es un hombre de leyes que considera que el desorden, la anarquía va contra Dios. Por lo tanto, va a hacer una iglesia muy, muy estructurada. Una iglesia en la que hay un punto esencial y da importancia, como todos los reformadores, a la palabra de Dios, da importancia a que esa palabra de Dios sea leída y conocida en lengua vernácula, pero el punto esencial de la teología calvinista va a ser la doble predestinación, la predestinación a la salvación, la predestinación a la condenación. Es decir, para Calvino, Dios nos ha predestinado a una cosa u otra y nosotros no somos libres. caramba. Por tanto, hagas lo que hagas, si estás predestinado a salvarte, te salvas, estás predestinado a condenarte, te condenas. Ahora bien, y aquí viene uno de los puntos curiosos de la teología calvinista y que ha dado pie a una teoría que en el siglo XX sostiene un politólogo tan importante como Max Weber, y es que el calvinismo está en el origen del capitalismo actual. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, esa incertidumbre te genera mucha angustia, es decir, no saber si me voy a salvar o me voy a condenar, pero hay como signos. Sí. Y el hecho y esto es una idea muy veterotestamentaria. Sí, 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 sí. El éxito en la vida, no olvidemos el libro de Job. Sí. El éxito en la vida es señal o cierta señal de que, bueno, si te van bien las cosas en la vida, Dios te bendice, es que estás predestinado. Luego, además, Calvino va a acabar con un precepto que durante la Edad Media está muy presente en el mundo católico, que es la condena de la usura. Ah. Con lo cual, va a permitir el préstamo con intereses. De tal manera que va a generar pues, todo ese mundo de banca primero en Suiza y luego en los Países Bajos del norte, porque el calvinismo se va a extender desde Suiza por toda Francia. Va a ser la versión, si el luteranismo es la versión protestante alemana, el calvinismo va a ser la versión protestante en Francia. De Francia va a pasar a los Países Bajos del norte, que por sus problemas políticos con Felipe II de España va a ser el aglutinador para la independencia. Va a pasar a Escocia y va a influir en esa síntesis tan peculiar que va a ser el anglicanismo. Antes nos comentaba que, en el programa anterior nos comentaba que es muy difícil entender la figura de Lutero sin entender la Alemania de las dietas es muy difícil también, del mismo modo, es difícil entender el calvinismo si no es en la Suiza de los cantones, de esos pequeños estados, metidos en valles, ¿verdad? Porque puede realizar, igual que Lutero somete en la práctica el poder, diríamos, eclesiástico, que queda sometido al poder civil, con Calvino ocurre lo contrario. Se crean pequeñas repúblicas teocráticas en las que, aunque en teoría hay una diferenciación de ámbitos, en la realidad el poder civil está íntimamente sometido a las directrices religiosas. De hecho, Calvino establece en Ginebra, diríamos, una pequeña dictadura del terror, con todo el que no pensaba como él, porque él hace una crítica muy fuerte del autoritarismo papal, pero luego
quien no se identificaba con sus postulados teológicos, y el caso más significativo, casi 60 muertes se producen por condenas en Ginebra, una ciudad pequeña. No. Comparemos con las cifras que a veces damos de la Inquisición en todo Sí. su proceso histórico. Y una de esas muertes, la más significativa, más conocida, es la de Miguel Servet, Ajá. en las que, bueno, la cuestión teológica vino a envolver un enfrentamiento personal Ajá. entre ambos. De hecho, esto es poco conocido, Calvino denunció a través de intermediarios a Miguel Servet a la Inquisición. Es decir, porque Miguel Servet, más allá de... jamás le procesaron por sus descubrimientos científicos. A veces se presenta Servet, el descubridor de la circulación de sangre. No, eso no fue causa. El viejo mito era que el haber descubierto o tener los indicios de la circulación de la sangre ponía en tela de juicio la antigua anatomía y aquello atentaba un poco Eso contra... no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Es decir, Miguel Servet, como todos los humanistas de la época, o muchos humanistas de la época, le dio por escribir teología. Y entonces él realmente niega la Trinidad. Él lo que hace es defender o recuperar una vieja herejía de los primeros siglos, el monarquianismo, sabelianismo. Sí. Es decir, Dios es uno solo, pero se va manifestando de diversas maneras a lo largo de la historia. Entonces, esa negación de la Trinidad, que es consustancial a la fe cristiana, es la que va a hacer que sea perseguido por los católicos y se ha denunciado la Inquisición, repito, por indicación de Calvino. Miguel Servet huye a Ginebra en un momento en el que Calvino estaba puesto en entredicho y pensaba que podía aprovechar para quitárselo de en medio, y el que se quitan de en medio es a él. Calvino le denuncia y es condenado a la hoguera. Porque luego la historia es mucho más compleja de todas las implicaciones que hacemos. Al final parece que el mito, que se ha extendido mucho en distintos manuales, que a Servet lo condenó a la hoguera la Inquisición, que ya bastante mentira es, pero tampoco se abunda en todo esto, en que había más motivos que el... La intrahistoria luego es muy compleja. Sí, sin duda. Se hablaba antes, cuando veíamos la semana pasada el breve documental de Goya Producciones, hablaba de las iglesias nacionales. ¿A qué se llaman iglesias nacionales? ¿Esto que está diciendo? Una pequeña porción de terreno, un pequeño cantón metido en un valle. ¿Qué son las iglesias nacionales? Pues, viene a identificar, esto es, por otra parte, algo que ya existe también en las iglesias ortodoxas. Se viene a identificar la iglesia con la nación, con el concepto de nación que hay en aquel momento. Todavía no es el concepto de Estado-nación propio del 19. Pero viene a crear unas iglesias que se identifican con un territorio concreto, con un soberano concreto, con unas características concretas, de tal manera que afianzan el propio proceso nacionalizador que se está dando un modo incipiente. Esto alcanzará su cenit en el siglo XIX, pero que va a hacer que el luteranismo, con las diversas modalidades que va a tener propias de cada territorio, se convierta en la Iglesia Nacional Alemana. Por eso cuando en el siglo XIX se unifica Alemania, el conflicto con los católicos, la Kulturkampf de Bismarck quería acabar porque decía, ser católico es ser menos alemán. Si uno es alemán tiene que ser, o si uno es sueco, tiene que ser luterano, si no es menos sueco. Claro. Y después de ver todo lo que pasaba en Centro Europa, otro cisma muy de la época, por razones distintas y que razonablemente, aunque los metemos en el mismo paquete, en el paquete de Europa de la Reforma, pues tuvo otro desarrollo, otros motivos y otros desenlaces, que es la Iglesia anglicana. ¿Qué pasó allí con Enrique VIII? Bueno, lo de Inglaterra es un caso muy peculiar, porque Enrique VIII, en un primer momento, bueno, toda su vida fue antiluterano. De hecho, él escribe un libro. Cuando Lutero niega los 7 sacramentos, Lutero, ya hemos dicho antes, defiende 2 claramente, a veces duda sobre la confesión, pero niega el septenario sacramental, porque para Lutero todo sacramento que no está explícita y específicamente reflejado en la Escritura, instituido por Jesucristo, no tiene ninguna base. Y cuando lo ve dudoso porque no entra en su marco teológico, como es el sacramento de la unción, niega la inspiración en el caso de la Carta de Santiago. Entonces, Enrique VIII escribe un texto, un libro, contra Lutero defendiendo los 7 sacramentos, que es lo que le va a obtener del Papa el título que todavía llevan los reyes de Inglaterra de Defensor Fidei, defensor de la fe. O sea, el título de la reina de Inglaterra, defensora de la fe, es un título que el Papa da a Enrique VIII por este libro.
Enrique VIII era profundamente católico, pero surge el problema de la sucesión. Él, de su matrimonio con la hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón, le había sobrevivido una hija. Había tenido varios hijos y varias hijas, pero solamente sobrevive una hija que es la futura María Tudor. Y él quería un varón. Él intenta legitimar un hijo bastardo que tiene, pero muere también, con lo cual se empieza a plantear otra posibilidad. Además, él se enamora de una de las damas de Catalina de Aragón, que es Ana Bolena. Y a partir de ahí, él tiene claro que necesita el divorcio. El Papa, después de consultas a las principales facultades de teología de la época y de teólogos importantes, considera que no se puede dar la nulidad porque ha habido matrimonio. Sí, rato consumado. Efectivamente, con todas las características que hacían que el matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón fuera indisoluble. Bueno, pues el rey, después de una serie de presiones a Roma, de enfrentamientos con el cardenal Wolsey, que era el arzobispo de York, que muere cuando va a ser llevado a prisión por traición, por no conseguir de Roma la declaración de unidad, pues finalmente Enrique VIII va a decidir romper con Roma. Ahí hay un tiro de afloja y finalmente a través del Parlamento se eligen cabeza visible, jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Inmediatamente un Parlamento y unos obispos, hay que ver también la situación de la Iglesia inglesa, del alto clero inglés, unos obispos bastante complacientes le van a permitir que el arzobispo Cranmer de Canterbury, el primado, que era filo-calvinista, y esto es una filo importante para entender lo que va a ocurrir después, pues conceden la nulidad. Y en ese momento Enrique VIII además va a iniciar una persecución contra aquellos que se oponen a su ruptura con Roma. Las órdenes religiosas, hay que decir que los cartujos en Inglaterra y los franciscanos van a ser los grandes mártires por oponerse a esta separación. Y luego dos figuras que también veíamos la semana pasada en ese documental, el que fue canciller del reino, Tomás Moro, y el arzobispo Juan Fisher. Una mística muy famosa de la época también va a sufrir el martirio. Pero Enrique VIII, a pesar de la ruptura, se va a mantener fiel a un dogma católico. Va a suprimir los monasterios, también le interesaba desde el punto de vista económico, secularizar los monasterios y repartir las tierras entre los nobles para lograr más apoyo, pero el resto de la estructura de la Iglesia católica en Inglaterra se mantiene. Las tradiciones católicas, los ritos católicos. Incluso cuando al final de su reinado se intenten introducir algunos elementos calvinistas, sobre todo, él lo va a mantener, diríamos, a raya. Va a ser su muerte cuando se introduzca y se genere lo que va a ser el anglicanismo tal y como lo conocemos, que es esa cosa tan peculiar, que tiene una estructura católica, unos ritos católicos y una teología protestante. Y de ahí vienen las tensiones que tiene siempre la Iglesia de Inglaterra. Durante la minoría de edad de su hijo, los regentes y el arzobispo Cranmer van a empezar a introducir elementos calvinistas. Se va a redactar lo que el Book of Common Prayer, que es el libro de oración de inspiración calvinista. Se van a suprimir algunos ritos católicos. Este proceso de protestantización se interrumpirá de nuevo a la muerte, porque Eduardo VI muere muy joven, a la muerte del rey, cuando sube al trono su hermana María Tudor, que va a restaurar el catolicismo en Inglaterra. Pero su reinado muy breve, 5 años, y a pesar del apoyo que tiene de Felipe II de España, con el que se casa, y que va a Londres, y en ese momento va a Londres también el arzobispo Carranza, es un momento muy interesante, pero el catolicismo en Inglaterra, de nuevo, va a sufrir persecución con a la muerte de María Tudor, con su hermana Isabel, que es la que va a establecer realmente el anglicanismo tal y como lo conocemos. Persiguiendo, porque a María Tudor se la conoce con el nombre de Bloody Mary, María Sanguinaria. Se produjeron 200 muertes en su reinado de protestantes. Bueno, las que se va a producir durante el reinado de Isabel I, tanto de católicos
como de aquellos grupos protestantes que no aceptaban el anglicanismo, fundamentalmente los que después van a ser grupos que derivarían en el puritanismo. Ujú. El anglicanismo ha tenido su extensión por todos los países de cultura anglosajona, ¿verdad? Australia, Nueva Zelanda, Canadá tal vez un poco, y bueno, han creado también como pequeñas corrientes locales, ¿no? También como anglicanismo de Estado, ¿no? Los anglicanos en Australia son distintos o tienen costumbres distintas de los anglicanos que dependen de... Bueno, los anglicanos, sobre todo en el 19, Sí, que es cuando se va a configurar el anglicanismo actual, que va a estar por la tercera vía. Bueno, hace poco tenemos la canonización de Newman, ese movimiento de Oxford, sí. que trata de volver a los orígenes del cristianismo. Pues el anglicanismo se va a presentar como una tercera iglesia, diríamos, eh, Sí. católica, Sí. católicos romanos, los ortodoxos y el anglicanismo como una tercera vía que provienen todos del origen común y que no han roto, aunque se produjo en el 19 ese debate sobre la continuación apostólica. Entonces, el anglicanismo ha ido generando iglesias Sí, nacionales, porque obviamente, al ser una iglesia cuya cabeza es el jefe, el rey de Inglaterra, pues en los países de la Commonwealth ha ido generando esas iglesias claro. de fuerte importancia inglesa, aunque también se extendió por otros lugares. En España, fuera de Inglaterra se denomina iglesia episcopaliana. ¿M? Ajá. En España el episcopalianismo se va a introducir a final del 19 y va a reivindicar como la iglesia anglicana del 19 una vuelta a los orígenes apostólicos. Por eso, la iglesia episcopaliana en España utiliza una versión adaptada del rito hispano-mozárabe en su liturgia, Ah, porque de alguna forma se trataba de entroncar con la sí, 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 sí. iglesia primitiva de España. Son unas Sí, cosas sí, muy, sí, muy sí. curiosas. Hoy en día ha generado una serie de iglesias nacionales eh, cuyo principal problema, sobre todo en Inglaterra, porque en otros lugares, pues en África tiene un fuerte proceso de inculturación, en Sudáfrica, la República Sudafricana, todos conocen al arzobispo Desmond Tutu, que fue uno de los principales Sí, sí, sí. opositores al apartheid. La iglesia en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra en Inglaterra tiene el gran problema que antes apuntábamos, es que una estructura católica, unas tendencias catolizantes, pero también unas tendencias Sí, más calvinistas que derivan de una teología calvinista y que lleva que continuamente haya dentro de ellos esas tensiones sí. que generan Por eso vemos que a veces los episcopalianos de Nueva Zelanda ordenan, consagran mujeres obispo y sin embargo los de Reino Unido, los de Gran Bretaña, pues se escandalizan un poco de que pase eso en otras iglesias episcopalianas. Entre ellos hay sí, diferencias de no, por ejemplo, hay criterio. cuestiones, sobre todo la cuestión de la moral sexual y la ordenación de mujeres Sí, y de obispos, la que ha generado mayores tensiones, mayores porque hay tensiones. una especie de comunión de todas las iglesias episcopalianas, tienen reuniones con el primado de Canterbury, pero ha habido tensiones muy fuertes. Entonces, igual que las iglesias, digamos, más puramente inglesas, Inglaterra, Nueva Zelanda, han ido introduciendo la ordenación de presbíteras y la ordenación también de mujeres obispos. Las iglesias africanas se niegan Sí, y ha habido en ujú, algunos momentos sí. posibilidad casi de cisma. Quedan pocos minutos, apenas nos quedan 5 minutos y ha traído algo de bibliografía, sobre todo de Lutero. Para quien quiera ampliar sobre el conocimiento del protestantismo en general y de Martín Lutero en particular, ¿qué lectura nos recomienda? Bueno, pues la obra clásica Sí, en español, y que son los dos volúmenes, he traído uno solo, del padre García Villoslada, que es un estudio exhaustivo de Lutero, además en un castellano muy, muy agradable de leer y que es fruto de sus muchos años de docente. sigue siendo válida a Sí, pesar del sí, tiempo. fundamentalmente porque además es un libro muy, muy equilibrado. Es decir, es quizá la primera biografía católica en la que se intenta abordar a Lutero desde un punto de vista científico, viendo sus luces y viendo sus sombras. Sí, Porque otros estudios previos en los que él se va a basar, pues eran todavía muy, muy apologéticos. ujú, Entonces, es quizá la primera obra, una obra de los años 70, pero es una obra que yo creo que sigue estando de actualidad
que nos permite acercarnos en profundidad a Lutero y a su ambiente. ¿Y algo más divulgativo que tengamos por ahí? Bueno, divulgativo no sé si es la palabra exacta. La última gran biografía de Lutero es esta de Lyndall Roper, Martín Lutero, que se escribió con motivo del centenario. Es una actualización bastante buena. Creo que también es una obra bastante equilibrada. Sería, de alguna forma, la visión católica y la visión protestante, pero ambas dos visiones, diríamos, científicamente sólidas y muy recomendables. Y luego, siempre, para quien quiera profundizar más, está el estudio de la obra original. La obra de Lutero en alemán abarca varios cientos de volúmenes que se han venido publicando desde finales del XIX. Y en castellano tenemos esta selección, no está todo, pero sí es una selección que preparó Teófanes Egido, que es uno de los grandes especialistas españoles en la época y en la teología de la época y en Lutero, y que nos permite primero conocer las grandes obras, porque realmente en la ruptura de Lutero con Roma no va a ser 1517, sino 1520. Y 1520, en el momento de la excomunión, primero de la condena de alguna de sus tesis y luego de la excomunión, es el momento en que va a tener sus tres obras principales de ruptura. Bueno, pues siempre es interesante acercarse, y además en esta obra recoge parte de su epistolario y lo que conocemos con el nombre de las charlas de sobremesa, que eran, pues eso, como su propio nombre indica, Lutero después de comer solía tener una larga sobremesa, y algunas han sido recogidas, con lo cual nos acercan al Lutero más humano. Y nos dan la clave para entender a veces pues, su teología y sus... Pues nada más, don Miguel Ángel, hemos agotado el tiempo de esta segunda sesión, le agradecemos su presencia. Gracias no por la invitación. descartamos contar con usted conforme nos vayamos acercando a la historia de la Iglesia contemporánea, de que nos hable de finales del XIX, comienzos del siglo XX, ya nos pondremos en contacto con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos son fieles a esta sintonía, la del canal diocesano, y este recorrido que estamos haciendo por acontecimientos de la historia de la Iglesia y de la historia de Europa, les agradecemos su presencia. Les emplazamos la semana que viene, un nuevo tema, un nuevo experto y más sobre la historia, aquí en el canal diocesano. Que sean felices.